En el nombre de la patria se abre la sesión. Así sea. ¿Ah? Presidenta, ¿Qué? la gente de Isla de Pascua Sí, está pidiendo, sí, y aquí está otro, acuérdense que el 14 de enero en la Museo de la Paz. sí. Bien. Hola. Muchachos. Florcita, Ya, perdón. no partamos el año con desorden. ¿Está bien? Hola, Presidenta. Bien. Feliz año. Feliz año. Esta es nuestra primera sesión del año 2019. Tenemos varios temas que tratar. Ya, pues, diputado Arjón, nos partamos. Sí. La secretaria va a dar lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados Labra, Bernales, Mirosevich, Rosas y Juan Santana, y de las diputadas señoras Cariola, Marzán, Santibáñez y Vallejo, que modifica la Ley 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, y la Ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas para regular la publicidad de bebidas alcohólicas, correspondiente al boletín 12.342. Oficio de la Secretaría General de la Cámara, mediante el cual informa que se rechazó la solicitud de esta comisión para remitirle el proyecto que modifica la Ley 17.288 sobre monumentos nacionales para establecer a la educación como función preponderante de los museos y monumentos nacionales existentes en Chile. Carta del señor Alex Cheliu, en representación de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, por la cual manifiesta que, con ocasión de la pronta designación del director del Museo Nacional de Bellas Artes, la preocupación de este gremio respecto de la correcta selección de los candidatos, y hace presente el poco interés del Ejecutivo en dialogar con los artistas en estos temas, lo que se ha traducido en el nombramiento de operadores políticos en cargos culturales directivos que desconocen los intereses del sector y que son ajenos a las inclinaciones del gremio. En este sentido, solicita respeto a los intereses y a las necesidades del desarrollo que tiene este sector. Documento de la Biblioteca del Congreso, denominado Aspectos Prácticos de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, una guía, que se encuentra en los antecedentes entregados a cada integrante de la comisión. Es toda la cuenta, presidente. Bien, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? Bien, quiero pedir que se le remita copia a todos los diputados y diputadas de la carta del señor Alejandro Cheliu, entiendo que la Asociación de Pintores de Chile, respecto del Museo de Bellas Artes, y si le parece a la comisión que oficiemos a la ministra para que reaccione frente a esta, que me parece, graves denuncias que se formulan ahí. ¿Habría acuerdo para aquello? Sí. Así se acuerda. Después teníamos dos cosas importantes. Primero, recordarle a todos que el lunes 14 de enero, a las 18:30 horas, estamos todos los miembros de la comisión invitados a un vino de honor en el Museo Violeta Parra, para que ojalá lo puedan agendar y puedan asistir. 18:30 horas, en Vicuña Maquena, número 37, el lunes 14 de enero. Y la gente de Isla de Pascua tiene el interés de que podamos concurrir como comisión entre el 17 y el 24. Vamos a mandarle un oficio, yo no sé si esto se puede hacer, así que un oficio a la FACH para ver si es posible que ellos en alguno de sus vuelos nos trasladen entre el 17 y el 24, hay que acordar una fecha, no se trata de ir el 17 al 24. Podemos enviarle claro que después de que le cambiamos el nombre al aeropuerto, capaz que nos pongan... Lo van a mandar con el mismo avión de Capitán. No, viste, eso es lo que no quería que dijéramos. Bien, vamos a mandarle un oficio. De lo contrario, yo quisiera saber quiénes están en condiciones de asistir autofinanciadamente. Les ruego nos puedan responder de aquí al lunes 14. ¿Asistir dónde? Isla de Pascua. Allá. ¿Bien? Rapa Nui. Bien dicho, Rapa Nui. Bien, diputada Marisela Santibáñez, Alba de Corazón. Así es, y de toda la vida, y antes de nacer y después de muerta. Con una través suyo, presidente, le quería comentar que favorablemente el alcalde de Rapa Nui es progresista, un buen compañero, sí, también está a disposición de lo que nosotros necesitemos respecto de eso. Yo inmediatamente le digo que me autofinancio y todo para ir a la isla, ¿vale? Y bien, gracias por la invitación y saludar a todos en el año nuevo porque no los saludé. Bien, Besos. perfecto. Perfecto.
Perfecto. Diputada Marzán. Buenas tardes. Consulta. Cuando se habla de autofinanciamiento, ¿de qué monto se está hablando? No tengo idea, le cuesta un pasaje, pero un pasaje ahí en Rapa Nui es caro. Un par de días, 3 días. Bien, mire, si les parece una cosa, la diputada Maricela Santibáñez me está diciendo que, entre otras cosas, el alcalde nos puede colaborar, lo vamos a ver con porque al menos 2 diputados de esta comisión, el tema de los pasajes lo financia la Cámara, que es el diputado Celi y quien habla, porque somos diputados del distrito. La diputada Maricela Santibáñez está dispuesta a autofinanciarse, nos falta uno para tener quórum. Pero vamos a intentar hacerlo y vamos a ver si podemos hacer economías de escala allá. Y lo vamos a ver con la diputada Maricela Santibáñez. ¿Bien? Bien. Así se acuerda. Estimados, podemos decir que estamos muy contentos de empezar el año. Estamos muy contentos de empezar el año, lo que pasa es que ya lo empezamos. Ahí yo tenía, Rapa Nui. Entre el 17 y el 25 de enero fueron las fechas que me dio. Bien. Enero. ¿Hay sesiones semana distritales? No, hasta el 24 hay Sesión, o sea, tendría que ser, lo ideal sería 24 o por ahí, o sea, no faltar a las sesiones. Ahí lo tenemos que ver bien, pero vamos a avisarle, bien. Por eso aquí el 14 hay que tomar una decisión porque hay que organizar bien esto. Bien, y yo le quisiera pedir a propósito de esto que como comisión pudiéramos enviar un oficio a la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, la senadora Yasna Proboste Campillay, diaguita de origen, diaguita, que nos colabore poniendo en tabla el proyecto de reforma constitucional que reemplaza la denominación Isla de Pascua por la de Rapa Nui, para que ojalá podamos ir con eso lo más avanzado posible. ¿Les parece ese oficio? Y agregarle en el oficio también que está pendiente en esa misma comisión el famoso proyecto de ley de teloneros, que fue objeto de requerimiento acá por algunas agrupaciones culturales, musicales. ¿Bien? Se lo vamos a reiterar, con un ruego encarecido de los miembros de la comisión. Así se acuerda. Diputada Santibáñez. A través suyo, presidente, al parecer no tenemos bien claro cuál es la intención de la invitación a Rapa Nui, por lo menos, o sea, yo sí la tengo clara, pero me enteré producto del mismo interés personal, valga la redundancia, de Rapa. Pero acá no tenemos bien claro la intención de ¿es solamente sesionar como comisión en Rapa Nui? Exactamente. Vino acá el presidente de la comunidad, yo no me acuerdo nunca cómo se pronuncia, así que pero voy a tener que aprender. Rapu. Camilo Rapu. Rapu es la persona que vino. Camilo, quien nos planteó varias cosas. El esfuerzo en el que están de recuperación del patrimonio cultural de Rapa Nui, particularmente de los Moai. Él fue parte de la delegación que acompañó al ministro Ward a Londres para ese esfuerzo. Ya llegaron a un acuerdo con La Serena para la devolución del Moai. Está pendiente el que está frente al Museo Frique en Viña del Mar por razones que son nada más impresionantes. Y es que ¿Se respondió el oficio? Déjame terminar. Pero además se nos pidió sesionar porque aquí en esta comisión nosotros despachamos una reforma constitucional que tiene que ver con el poder originario, sobre el cambio de norma, y por tanto hay interés en que esta comisión se involucre más en los asuntos de la isla. Y fue acordado por unanimidad, o fue acogido de manera satisfactoria por la comisión este interés de la propia comisión, de la propia comunidad Rapa Nui. Diputado Florcita Alarcón. Bueno, en realidad la pregunta ya me la respondió porque quería preguntar si había llegado respuesta al oficio que mandamos a la Municipalidad de Viña por el MOAI. No ha llegado. Sería interesante, ¿cómo podemos acelerar eso si vamos a ir? Tenemos que llevar eso solucionado, yo creo. No podemos apurarlo, pero esperemos, que ahí hay un problema de otra naturaleza, pero y la siguiente parte de la pregunta es si esa sesión nuestra ya va a ser abierta para gente de la cultura. Por supuesto, para la comunidad entera. Perfecto. Bien. Y ahí podemos proponer solidarizar con el pueblo mapuche. Lo que usted quiera proponer lo puede proponer ahí. Bien. La sesión de hoy día tiene por objeto recibir en primer lugar al señor Luciano García, no sé si se encuentra acá.
Usted en su representación, presidente del directorio de la Fundación 367 Casa de Memoria José Domingo Cañas. La acompañan la señora directora Marta Cisterna, usted Marta Cisterna y Tatiana Dodis. Yo quiero pedirles que pasen acá adelante, agradecerles su presencia acá, disculparme en lo personal por haber tardado tanto en recibirlo. Esta ha sido una comisión con mucho trabajo, muy intensa, y quisimos aprovechar además una sesión un día lunes para que no tuviesen que desplazarse hasta Valparaíso. Pero créanme que en lo personal, y ojalá que represente a toda la comisión, nos sentimos muy honrados de poder contar con ustedes en esta sesión de la comisión. Y le ofrezco la palabra. Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Marta Cisterna, me acompaña Tatiana Dodis. Nosotras somos miembros del directorio de la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas. En la invitación hay 3 temas, es lo que por lo menos aparecía en lo que nos llegó, que es políticas de recuperación, protección, mantención y promoción de sitios de memoria. Bueno, lo primero que vamos a hacer es presentar, obviamente, de dónde venimos. Nosotras venimos de una casa que durante el gobierno de la Unidad Popular perteneció a un sociólogo, Teotonio dos Santos. Teotonio dos Santos venía arrancando de la dictadura en Brasil. Él se refugia... ¿Ahí? No funciona. Presidente Marcelo, ¿por qué no funciona? Se cortó la Van a preguntar. Pero no se escucha. Si mantenemos silencio, se escucha. No importa, pero el técnico viene, pero cuando el técnico llegue la hora. ¿Continúo entonces? Sí. Bueno, Teotonio dos Santos se refugia en Chile, se compra una casa ubicada en la calle José Domingo Cañas, en el número 1367, en la comuna de Ñuñoa. Cuando viene el golpe de Estado cívico-militar en Chile, esa casa, Teotonio, se tiene que ir de ahí, se refugia en la Embajada de Panamá. La Embajada de Panamá estaba en el centro de Santiago, en un departamento pequeño, por lo tanto, Teotonio, estando refugiado en la Embajada de Panamá, le dice a la Embajada que él ofrece su casa para que sea un lugar de refugio. Por lo tanto, su casa se transforma en Embajada de Panamá y lugar de refugiados políticos. Es un lugar donde hubo alrededor de 400 personas en simultáneo, en donde se ocupaba no solo la casa, sino que la piscina del lugar como dormitorio. La Embajada de Panamá se va de Chile, y cuando la Embajada de Panamá se va, la DINA toma esta casa, y esta casa se transforma en el llamado cuartel Ollagüe de la dictadura. Es una casa que, como cuartel Ollagüe, tuvo algunos personajes bastante conocidos, que están en este minuto muchos de ellos presos, como Ciro Torré. Está Francisco Ferrer también, capitán de ejército. También sabemos que estuvo en ese lugar Miguel Krasnov, Ricardo Lorenz, Gerardo Godoy, Fernando Laurini Maturana, entre otros. Por este lugar, que fue un centro de secuestro, de tortura y exterminio, no fue una casa de detención, es una casa que no tenía contemplado alimentos para los compañeros y compañeras que estuvieron ahí en secuestro por bastante tiempo. Es un lugar que no tenía habitaciones como para que la gente durmiera, había un calabozo donde en algún minuto llegó a haber en simultáneo 40 personas. Si ustedes nos visitan, cosa que nos gustaría mucho, les podríamos mostrar los distintos espacios que ocupó el cuartel Ollagüe. Por este lugar pasaron grupos operativos de la DINA, el equipo operativo Cóndor, Halcón, Águila y Tucán. Habían alrededor de 45 funcionarios de la DINA operando, digamos, en el lugar. Debo decirles que es una casa que está en un barrio residencial, por lo tanto, cuando se ingresaba a los y las detenidas, los vecinos y vecinas eran testigos de lo que pasaba. Frente al sitio, las casas son de 2 pisos, por lo tanto, desde el segundo piso se veía perfectamente lo que allí sucedía. Y en la noche, vecinas y vecinos, ¿cierto?, relatan que se escuchaba el sonido fuerte de la música producto de las sesiones de tortura que ocurrían en el lugar. Tenemos a la fecha 58 personas en calidad de detenidas desaparecidas en el sitio, una ejecutada política.
De toda esta cantidad de personas, 12 son mujeres, 3 de ellas embarazadas, una de ellas con un embarazo bastante avanzado, ¿cierto? Como es el caso de Gloria Lagos Nielsen. Dicho esto, bueno, el año 74, la DINA deja de usar esta casa como lugar de tortura y exterminio a raíz del asesinato de Lumi Videla. Lumi Videla es asesinada en ese sitio de memoria, en este lugar, ¿cierto? La DINA toma el cuerpo de la Lumi en la hora del toque de queda y se va hasta la embajada de Italia, que estaba cerca de allí, ¿cierto? Y tira su cuerpo a la embajada, y ahí se arma un montaje comunicacional. Hay varios diarios, ¿cierto?, que se prestan para este montaje, donde se dice que Lumi murió en una orgía al interior de la embajada. Bueno, el expediente judicial da cuenta de lo que realmente sucedió. No fue así, ¿cierto? Ella fue asesinada en este lugar. A raíz de este hecho, de este crimen, la DINA deja de usar esta casa como centro de secuestro, tortura y exterminio y se transforma en lugar en una oficina. Pasan varios periodos. En el año, a fines de los 90, se le devuelve esta casa a Teotonio. Teotonio ya no quería volver a Chile, así que la pone en manos de un abogado. La casa la compra Rochet, el dueño del Castillo del Juguete. Nosotros ya estábamos en ese minuto haciendo las gestiones con vecinos, porque esta casa se recupera con los vecinos y vecinas, que son quienes organizan el movimiento de recuperación, porque ellos son parte de la historia, ¿cierto?, de este lugar, y también son víctimas de la historia de este lugar. Se arma, digamos, el equipo para recuperar la casa memoria. Empiezan a llegar sobrevivientes también, empiezan a llegar familiares, compañeros, compañeras, y se hacen las gestiones para que la casa sea declarada monumento histórico. Cuando se está en proceso de hacer esas gestiones, Rochet decide demoler la casa. Logramos frenar esa demolición porque el juez Solís estaba haciendo peritajes en ese minuto y logramos postergar la demolición del sitio durante 6 meses. Finalmente pasan los 6 meses y en el 2001 Rochet destruye la casa. Les cuento esto porque uno de los puntos ciertos es políticas de recuperación. Y en el fondo lo que quiero darles a conocer es que en Chile no tenemos políticas de memoria, y al no tener políticas de memoria pasa esto, como lo que ocurrió con José Domingo Cañas, ¿cierto?, que la casa es destruida a pesar de que estaba en proceso la declaratoria como monumento histórico. También ha ocurrido, ¿cierto?, con el sitio Rocas de Santo Domingo, si tenemos que ejemplificar en el presente, que fue echado abajo hace un par de años, ¿cierto?, y que ya está reconocido como un sitio de memoria. Bueno, se echa abajo la casa y a los pocos meses la casa es declarada ya no monumento histórico, sino que es declarada sitio histórico. Cuando se da la declaratoria de sitio histórico, Rochet ya se da cuenta que no le puede dar otro uso a la casa y él vende esta propiedad en ese minuto una cifra de alrededor de 90 millones, que era un precio bastante estrambótico estamos hablando de principios de los 2000. A partir de ahí empezamos a buscar quién puede comprar la casa. Insisto, no hay políticas de memoria, por lo tanto tampoco hay entidades que se hagan cargo de aquello, y somos finalmente las agrupaciones de familiares, ¿cierto?, de compañeras y de compañeros, quienes tenemos que buscar quién se haga cargo del inmueble. Logramos que el Serviu compre esta casa. El Serviu compra la casa, se elabora un proyecto arquitectónico para el lugar y se termina de construir la casa en el 2000, se empieza a construir en el 2009, y en marzo del 2010 se nos hace entrega a la Fundación 1367 del sitio en comodato por 10 años. La entrega del comodato implica que a nosotros se nos dice: aquí tienen el sitio, háganse cargo, manténganlo, ténganlo abierto, ¿cierto?, y arréglenselas en el fondo como puedan. Esta es una casa que nunca tuvo financiamiento, es una casa que la tuvimos que autogestionar. Es una casa que está construida al estilo del Museo de la Memoria, por lo tanto las cuentas son bastante caras porque hay que pagar luz. Estoy hablando de cuentas de alrededor de 300.000 pesos mensuales. No podíamos encender, de hecho, el memorial porque no podíamos costearlo. Y con toda esa precariedad y con trabajo militante logramos, con voluntariado, mantener el sitio durante 8 años. El año pasado hicimos una acción de entrar al Congreso Nacional, de atajar a cuantos diputados encontramos el día que se votaba el presupuesto, incluyendo el ministro Eizaguirre, pidiéndoles que por favor nos dieran algo de financiamiento, porque esto para nosotros era insostenible. Finalmente el ministro nos dice que va a hacer un gesto con nosotros. El gesto consistió en darnos un monto de 20 millones para el año,
que fue con lo que funcionamos durante 10 meses el 2018, porque el monto nos duraba hasta diciembre. Esto nos ha permitido pagar las cuentas básicas y contratar un par de personas para que la casa esté abierta en la tarde. Esto fue 2018. Tengo acá el proyecto institucional de la Casa Memoria José Domingo Cañas. Este es un sitio que tiene un trabajo de muchísimos años. Es un sitio que tiene comisiones de trabajo, es un sitio que está aportando al presente. Es un sitio que elaboró un proyecto institucional que no ha podido ser llevado a cabo a cabalidad porque no contamos con financiamiento. Debemos destacar que nuestro presupuesto equivale a menos del 10% del presupuesto que tienen los sitios de memoria que están siendo financiados en Chile. Lo menciono solo como dato porque también entiendo que hay sitios de memoria que no han podido ser recuperados y hay sitios de memoria que han sido recuperados y que no tienen ninguna fuente de financiamiento. Dentro del trabajo de sitio de memoria, nosotros tenemos una biblioteca, la Biblioteca José Martí, que se inaugura antes de que tuviéramos el sitio de memoria. Es una biblioteca que está abierta a la comunidad, es una biblioteca que tiene un archivo importante. Tenemos todas las colecciones de las revistas que se editaron en dictadura, están completas. Hay bastante literatura relacionada con derechos humanos, pero además el sitio de memoria, en la línea de monitorear también el presente, está documentando las violaciones a los derechos humanos en el presente. Somos un sitio de memoria que hace informes sombra a Naciones Unidas, somos un sitio de memoria que nos hemos presentado frente a diversas comisiones de Naciones Unidas relacionadas con tortura, relacionadas con derecho a la protesta social. Estamos prontos ahora a terminar nuestro informe sobre desaparición forzada, que Chile va a ser evaluado. Los primeros meses de este año, ¿cierto? En marzo, Chile va a ser evaluado. Tenemos un trabajo fuerte en educación en derechos humanos, bastantes visitas de estudiantes, pero además hemos focalizado nuestro trabajo en desarrollar el enfoque de derechos en algunos colegios de la Comuna de Santiago y además de eso impulsamos un proyecto que se llama Jóvenes, Derechos Humanos y Memoria desde hace 2 años en alianza con los compañeros de la Fundación por la Memoria de San Antonio, quienes están en el proceso de recuperación de rocas de Santo Domingo, y lo que estamos haciendo es un trabajo de formación en derechos humanos con estudiantes secundarios y con profesores. Eso es lo que trabaja el sitio, además de todo el rescate, ¿cierto?, de memoria que hemos hecho con las vecinas y vecinos de lo que ocurrió en el sector, porque esto no ocurrió solamente en el cuartel Ollagüe, tenemos documentado alrededor de 20 espacios en el radio de Grecia, de Campo Deportes, Bustamante e Irarrázaval, que fueron usados por la DINA en dictadura para tener también compañeros y compañeras, por lo tanto es un sitio que hace bastante investigación. También elaboramos distintos tipos de informes, varios libros, se han editado varios libros en la casa, de investigaciones que se han hecho relacionadas con el sitio de memoria, pero también relacionados con la tortura en poblaciones, por ejemplo, que no ha sido documentada, la tortura en poblaciones en dictadura. Otra cosa que queremos decir en relación a la protección del sitio, que, bueno, primero no hay fuente de financiamiento, es difícil proteger los sitios. Nosotros, como elemento museológico, tenemos los cimientos que fueron recuperados por nosotros, de lo que fue, digamos, el cuartel Ollagüe. Está la piscina, que fue un lugar que yo les conté que se usó como dormitorio cuando era embajada, pero cuando fue centro de tortura, la piscina fue utilizada como un elemento de tortura. Hay compañeras sobrevivientes que han testimoniado haber sido torturadas en esa piscina. Hay una palmera que se mantiene como testigo de todo lo que aquí ocurrió, y después está la parte nueva, digamos, que se construyó del sitio. Mantener estos elementos es para nosotros prácticamente imposible. Imposible. Hace poco tuvimos la visita de Monumentos Nacionales porque nos van a hacer un informe técnico de cómo mantener, preservar, pero si no hay políticas de memoria, si no hay asesoría a los sitios de memoria para ver cómo poner en valor, cómo mantener, cómo preservar, es muy difícil que nosotros podamos efectivamente poder cuidar de la forma más digna que corresponde un espacio como este. Otra cosa que queremos recalcar es que como sitio de memoria nosotros estamos aportando en materia de derechos humanos al Estado de Chile para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos a través del trabajo que estamos realizando. Estamos cansados, y se los debo decir, lo registré acá porque fue parte de lo que conversamos cuando supimos que nos habían invitado, que estamos muy cansados de sostener sitios, y estoy hablando en genérico,
de sostener sitios sin tener el apoyo que tiene que darnos el Estado. El Estado fue quien generó el terrorismo de Estado, por eso se llama así. Y el Estado tiene que hacerse cargo de la preservación, de la mantención de estos espacios de memoria. Esa es una obligación ética y es una obligación moral. Nosotros, además de estar trabajando acá, pertenecemos a una red que se llama RESLAC, que es la Red Latinoamericana y del Caribe de los Sitios de Memoria. De hecho, estamos coordinando el área sur, en donde nos coordinamos con todos los sitios, desde México hasta Chile y Argentina, incluyendo Haití, República Dominicana. Es una gran red de sitios y vemos también lo que está pasando en los otros países en materia de sitios. Nuestra petición a esta comisión es que efectivamente se trabaje en políticas de recuperación de la memoria, que efectivamente haya protección de estos espacios y que no se deje al arbitrio de del tiempo, ¿cierto?, y del trabajo militante que estamos haciendo. Nosotros no estamos cansados, para que no se malentienda, de nuestro trabajo militante. Vamos a seguir estando ahí. Sobrevivimos bastante tiempo sin financiamiento, pero también entendemos que nuestro comodato está supeditado a lo que nosotros también podamos hacer. En este minuto tuvimos que sacar al equipo que había porque no podemos pagarle. O sea, enero, febrero no tenemos financiamiento. Tenemos que ver cómo pagamos cuentas, ¿cierto? Y, bueno, se nos informó que nos dieron un aumento en el presupuesto. Entonces, este año no vamos a tener 20 millones, sino que vamos a tener 20.600.000 pesos. Eso nos parece aberrante. Realmente nos parece aberrante, porque ni siquiera el aumento corresponde al IPC. Porque no nos cuadra, sacamos todas las cuentas y no cuadra. Pero esto tiene que ver no con que yo venga acá a solicitar dinero, sino que lo que estamos pidiendo es que efectivamente hayan políticas de memoria, porque en Chile no las hay. Y dejarles, bueno, no sé si mi compañera quiere aportar algo más, pero además invitarles y ojalá visitaran el sitio. Nosotras con gusto les hacemos una visita por el lugar para que conozcan el lugar, para que sepan lo que hacemos. Les trajimos, no sabíamos que podíamos proyectar, entonces trajimos el proyecto que presentamos originalmente para mantención del sitio, pero también les trajimos unas fotos porque no sabíamos si íbamos a poder proyectar, pero se las voy a dejar porque acá están las fotos del sitio de memoria, hay fotos de las actividades que realizamos, de las comisiones de trabajo, de las áreas de trabajo, para que sepan y para que ojalá vayan a los sitios. Hay que ir, hay que estar allá. Tatiana, ¿tú quieres? Muchas gracias, Marta. Tatiana, si quieres agregar algo. Justo invitarlos a visitar la página web donde están todos nuestros informes en lo que está en relación de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos, primera comisión que se organizó y que salió a monitorear directamente, a buscar las evidencias en Chile. Y lo otro que, bueno, es un año como todos los años, nosotros estamos en una crisis de crecimiento dentro de las condiciones que viene de describir aquí mi compañera Marta. Está también, merita mencionar que estamos con el desafío del mecanismo de la prevención de la tortura y que Chile lleva más de 12 años y que no lo ha aprobado. Mañana está en tabla. Mañana está en tabla. Vamos. Esperemos. Sí, no es solo ampliar que, sí, efectivamente, como una de las comisiones del sitio de memoria, Naciones Unidas nos dio la misión este año, y esto lo recalco porque somos todas personas voluntarias, no somos funcionarias, ninguno de nosotros recibe ningún sueldo, pero nuestra tarea este año va a ser crear pautas de entrevista para personas privadas de libertad en custodia del Estado, tomando enfoque de género, enfoque de multiculturalidad, etcétera, todas las diversidades, en la línea de poder capacitar a funcionarios del Estado, justamente relacionando la capacitación con el abordaje del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Lo destacamos porque somos sociedad civil y somos las personas que vamos a tener que capacitar al Estado. Eso, solo gracias, eso. Marta. Gracias, Tatiana. Le ofrezco, vamos a repartirle copia a todos los diputados de los documentos, si no hoy mañana, dependiendo del secretario. Diputado Alarcón. Bueno,
generalmente lo natural que pasa en uno cuando hay momentos que son muy conflictivos, que uno tiende a olvidarlo. Y en ese momento, con tu expresión, con lo que leíste, me llega en realidad el clima que se vivió y que se difunde cuando aparece la frivolidad de hablar algunos aficionados a Pinochet o algo así. Entonces, siento que es una emergencia muy grande tener presente esto, porque no se puede permitir que esto se frivolice con, de repente, apuntándose a algunos que son libremente, o sea, tienen libre identidad para afiliarse a cualquiera. Te felicito y te veo muy preparada, y claro, me cabe a mí también la convicción de que ustedes tienen que educar al Estado con respecto al tema. Gracias por haber venido y por hacer recordar esos instantes que tienden a olvidarse. Es una actividad muy importante para nosotros que eso esté presente en un momento en que se frivolizan los asuntos de este carácter. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Alarcón. Diputada Santibáñez. Gracias, presidenta. A través suyo le hago gracias por la exposición, por todos los antecedentes que a veces uno no tiene y que son tan bien recibidos. Habló en algún momento sobre un presupuesto que le llega que dura hasta, bueno, no dura todo el año, pero pueden satisfacer incluso esta luz que muestra el memorial. ¿Eso es permanente? Mi pregunta es esa. ¿Es permanente? ¿Es algo que se asigna o es algo que viene simplemente a parchar un error que no parece que puede ser un parche mientras tanto o queda de forma permanente? No, ningún presupuesto es... Gracias, presidente. Sí, no, perdón. No, ningún presupuesto es permanente. Tienes que postular todos los años con el proyecto para ver si es que te renuevan y si es que van a aumentar. Esto pasa con todos los sitios, ¿ah? Villa Grimaldi, Londres 38, Paine, todos hacemos exactamente lo mismo. Eso, no es permanente. Bien, yo agradezco mucho es parte, porque además los pusimos en esta ruta, ¿no? Porque cuando discutamos la ley de patrimonio, uno de los componentes que queremos incorporar es este. Y evidentemente aquí hay una discusión que tiene que ver con el financiamiento, que tiene que ver con que hay una política que está dentro de la lógica patrimonial, que tiene que ver con la memoria. Todavía no nos llega el proyecto del Ejecutivo, así que mientras estamos haciendo los aprontes, los preliminares. Pero le agradecemos a ambas. Creo que todos quedamos debidamente notificados de su invitación y yo en lo personal espero poder ir en cuanto me sea posible. Diputado Labra. Muchas gracias, presidente. Nosotros tenemos una vinculación antigua con el sitio de memoria. Queríamos que estuvieran aquí para la discusión del presupuesto. Esa era la invitación nuestra, pero es permanente la necesidad que tiene la memoria, porque la memoria, como veíamos en una sesión anterior, salva vidas. Es probable que salvemos vidas con personas que conozcan el error que se vivió. Y agradecerles que pudieran venir hoy día y dar cuenta de esta realidad que deberíamos tenerla muy clara, muy presente todos los días. Sé que para algunos es complicado aceptar la realidad que vivimos y les cuesta mucho aceptar la realidad que ellos provocaron. Por eso es importante también que sigamos trabajando, que sigan trabajando, agradecerle todos estos años de sacrificio por mantener el sitio presente con tanta dificultad. A mí me parecía que 20.000 pesos, o sea, 20 millones era poquísimo. No sabía que la realidad de los otros sitios de memoria eran parecidas. O sea, creo que desde el punto de vista del patrimonio que nosotros estamos viendo acá, deberíamos pensarlo seriamente en aumentar esos recursos para que más personas tengan acceso a una realidad que es necesaria para que no vuelva a producirse nuevamente. Y un abrazo grande a Lumi Videla, mi compañera, aquí en este espacio. Muchas gracias. Yo no conocía a Lumi Videla, por razón evidente, pero sí conocía al Dago, así que... Bien, la mía. Bueno, muchas gracias, Marta, muchas gracias, Tatiana, por habernos acompañado. ¿Sí? Ahí está. Una cosita corta, se me olvidó. Algo que habíamos visto era que si se podía considerar la exención de pagos de impuestos para los sitios de memoria. Tomamos nota todos. Eso. Diputada Marzán.
Brevemente saludarlas. Me sumo a las palabras de mis colegas y valoro doblemente o triplemente la actividad que ustedes tienen, porque además son voluntarias. Entonces, el esfuerzo, me imagino que se debe multiplicar cuando uno no recibe una retribución económica para una actividad, entre lo que sí tiene que ayudar a mantener la casa, familias, en fin. Entonces, en lo personal, que cuenten con mi apoyo, porque nosotros hablábamos, como decía el diputado Amaro, de que la memoria salva vidas con respecto a los desastres naturales en general en este país, pero yo creo que eso es extensivo a los desastres humanos de esta índole, eso está clarísimo. Así que las felicito y fuerza y energía, y contar ahí con todo nuestro apoyo, porque solo no se puede trabajar, hay que hacerlo en colectivo. Así que para que se sientan apoyadas. Muchas gracias. Gracias. No, ahí está. Ofrezco la palabra por si alguien quiere manifestar alguna pregunta. Bronce. No, por su intermedio, presidente, ¿ustedes nunca obtuvieron fondos de la Presidencia de la República y postularon alguna vez? Sí. ¿Y supieron el motivo, la razón? Porque por lo general a través de estos fondos se mantienen estos sitios de memoria. Entonces me surgió la duda porque, sí, porque 20 millones no, o sea, es plata, digamos, pero para lo que maneja el Fondo Presidente de la República no es una gran suma, digamos. Entonces quería saber si le habían dado en alguna oportunidad. Nunca han obtenido. Cuando el sitio a nosotros nos fue entregado en marzo del 2010. ¿Ya? Oficialmente el sitio estuvo en nuestras manos en comodato desde marzo del 2010, y en ese minuto nosotros presentamos un proyecto a la Presidencia, y lo que se nos dijo es que ese fondo ya no estaba disponible, entonces no pudimos acceder al fondo. No hubo ninguna posibilidad. Ah, ya, ok. Ya. Gracias. Sí, diputada. Presidente, a través suyo hacer una pregunta de absoluta ignorancia, pero nunca hubo una propuesta de que este presupuesto se manteniera permanente, digamos anualmente, que fuera renovable. No hay ninguna propuesta de parte de ustedes como agrupación. Yo tengo la realidad de Paine. La realidad del Memorial de Paine, donde efectivamente tiene mucho de lo que ustedes han expuesto, que tiene que ver con autogestión, gestión de las mismas personas que fueron víctimas de derechos humanos, y también de la ciudadanía, de la ciudadanía que está dispuesta a conservar la memoria más allá de los pensamientos políticos. Por eso mi pregunta es esa, efectivamente, si se ha propuesto algo que sea renovable, inmediato, en el pasar de los años, digamos, pensando en lo que acaba de postular mi colega, el diputado Celi, siendo también del oficialismo y entendiendo que la memoria es fundamental, y que no estamos hablando de montos excesivos que puedan afectar el presupuesto de cualquier nación para conservar la memoria, que para mí es fundamental. Muchas gracias, presidente, a través suyo. Sí, a ver, no es posible pedir que el presupuesto sea permanente, porque lo perverso de esto es que los presupuestos están supeditados a proyectos. Entonces, no hay forma, como al no haber políticas de memoria, al no haber una entidad que se haga cargo de la memoria, a modo de ejemplo, Estadio Nacional, Ministerio del Deporte, ¿cierto? Otros sitios, bienes nacionales. Nosotros del Servio, la gente nos mira y dice, ¿pero qué tienen que ver con el Servio? De hecho, hoy con Tatiana estuvimos dando vueltas porque tuvimos que ir a ver el tema de renovación de comodato al Servio. Es como raro, ¿qué tendrá que ver, no? Entonces, como está todo con la perversidad del proyecto, el Estado no te puede pasar dinero directamente si no pasa por un proyecto, y el proyecto es concursable, renovable. Ahora, claro, nosotros nos dijeron, si ustedes logran entrar a la glosa presupuestaria ya están dentro, pero nos quedó claro que no es así, porque tenemos que nuevamente presentar el proyecto, ¿cierto? Y volver a postular, y eso también pasa con Paine, también pasa con La Villa, también pasa con Londres. Todos los años estamos postulando.
Ahora, claro, la gran diferencia es que el resto de los sitios tiene un presupuesto de 200 y algo millones y nosotros tenemos los 20. Y, Estadio Nacional, que también entró a la glosa, que es una bestia de sitio, porque es enorme, para los que lo conozcan, si no también vayan al Estadio Nacional, el presupuesto de ellos es de 60 millones. O sea, si ustedes piensan, Estadio Nacional es una mole y son 60 millones para todo un año. Es imposible, es imposible. Eso, y solo a modo de dato, porque no quiero que se malentienda, por favor, nosotras somos miembros del directorio de la Fundación, somos 7 directores quienes administramos este espacio y por un tema de ética, si llegamos a tener una fuente de financiamiento, nosotros tenemos desde nuestros estatutos, cierto, que ningún director puede percibir ninguna remuneración por el sitio. Para nosotros el sitio de memoria no es una fuente laboral, no lo es. Somos profesionales que nos ganamos la vida en otros lados y no vamos a negociar con la memoria, para que quede claro, ya, porque a veces también se malentiende y me interesa que quede claro. Por estatuto ningún director puede percibir ningún fondo por el sitio de memoria, ninguno, ¿sí? Por lo tanto, cualquier contratación que se haga se hace con personal, digamos, que experto en alguna de las áreas que requerimos para el sitio. Solo eso, por si quedó alguna duda, me interesa que eso sea transparente. Gracias. Diputado Alarcón. Mira, el expertise que ustedes tienen en este tema es enorme, más que el que puede tener cualquiera de nosotros acá. ¿Cómo podemos recibir de ustedes una información detallada de por qué lado podría ir el tema para poder colaborar? ¿A qué área corresponde? ¿A qué área del ministerio corresponde? Y recibir esa información de ustedes, aunque no corresponda a nosotros, pero para poder intentar ayudar en algo. Porque ustedes están expertos y ustedes tienen que educar bastante, educarnos. Así que te agradezco por el inicio de esa educación que ustedes están haciendo. Gracias. Lo primero que hay que hacer es tener una ley de sitios. Hay que construir esa ley. Tenemos ejemplos cercanos, de países cercanos, y otros más lejos también. En lo personal me tocó hacer una pasantía en Alemania hace 10 años atrás, 12 años atrás, ya no recuerdo, justamente para ver el tema de sitios de memoria. Entonces no le va a costar mucho a Chile. Si realmente quiere tener políticas de memoria, lo que tiene que hacer es documentarse con países que hayan vivido situaciones traumáticas, ¿cierto? Y ver cómo se establecen, digamos, esas políticas de memoria. Ahora nosotros tenemos una propuesta, se las podemos hacer llegar. Perfecto. Sí. Por favor. Sí, adelante, diputada. Sí, con toda esa información yo creo que sería muy interesante, constructivo, que de repente a lo mejor como comisión, o los que estemos motivados obviamente, no podemos obligar a todos los diputados y diputadas, pero para no hacer trabajo paralelo, porque me imagino que estamos todos tomando nota de las propuestas o de las necesidades o de las carencias, y hacerlo como equipo de producción un proyecto de ley con respecto a las necesidades que ustedes están planteando y a los vacíos que existen. Eso yo lo dejo así como si no lo agarro yo, chiquillos, tengo todo anotado. Gracias, presidente. Muchas gracias. Entiendo bien. Bien. Muchas gracias, se le agradece. Bien, vamos a pasar. Gracias, Tatiana, gracias, Nelly. Nos veremos, Marta, y nos veremos allá. Ahora sí viene Nelly. Nelly Andreo, directora de la área Andreo, que nos va a plantear inquietudes acerca del financiamiento de los proyectos en materia de cultura. Se nos está acabando el tiempo a la audiencia, así que le voy a pedir brevedad en la exposición, por favor. Buenas tardes, mi nombre es María Andrea Andreo. Me vi en la necesidad de crear una figura legal para poder realizar un proyecto que básicamente, debido a mi experiencia y ya con algunos reconocimientos respecto a lo que he hecho, siempre sin apoyo del Estado. Entonces tuve que entrar a esto que significa presentar proyectos al Consejo de Ley de Donaciones. Y este proyecto, por su envergadura, me fue aprobado por un monto de 158 millones de pesos. Comencé a hacer la gestión para conseguir estos recursos. El proyecto se llama Puertos de Películas y es un proyecto internacional que involucra 20 ciudades puertos de América Latina. Ahora, ¿qué buscamos en estos puertos? Es filmar no lo anecdótico ni lo turístico, sino sobre la identidad de estas ciudades puertos. Yo tengo un gran trabajo hecho años atrás como curadora, como marchante de arte,
Y en la preproducción de este proyecto me di cuenta de que mucha gente va a los lugares, hace lo que tiene que hacer y pues la gente nunca más se entera de lo que hicieron. Entonces, en base a que estas ciudades puerto, ¿por qué razón son en particular y no otras? Es porque básicamente planteamos que el mar es un paisaje definitivo de la libertad de creación. Y desde el punto de vista de toda nuestra América Latina, si hay algo que nos une, es precisamente estas entradas. Ahora, producto de la preproducción, varias reflexiones se intervinieron en varios de estos lugares que consideramos importantes. Y, por ejemplo, uno de ellos fue Punta Arenas, otro fue Buenos Aires, otro es San Antonio, otro es Talcahuano, otro es Lima. Y en estos lugares decidimos hacer algunas actividades culturales que tienen que ver con la reflexión de la identidad de estos lugares. Y entonces estos proyectos que son paralelos al proyecto Puerto de Película los hemos ido planteando paulatinamente, ya que no conseguíamos financiamiento, a UNESCO. Y hasta el momento, por lo menos 3 de los que he presentado, 2 ya me han sido, uno patrocinado, que no significa que tenga fondos, y el otro sí estoy optando a los fondos, que es el que se va a hacer en Buenos Aires. Entonces, yo, como tampoco sabía que se podía, lo que traje fueron los documentos de cada uno de estos proyectos, que son, por una parte, el proyecto en sí, que se llama Puerto de Película, con todas las cartas de apoyo de grupos civiles, instituciones culturales, gobiernos regionales, de toda América Latina, de Chile, etcétera, al proyecto. No son cartas de yo apoyo al proyecto, sino son cartas que en concreto especifican qué es lo que van a poner estas instituciones o estas personas, en qué van a colaborar, etcétera. Yo tomé contacto con la DIRAC porque como el proyecto era internacional, y efectivamente, tanto el Fondar por la parte audiovisual, todos los programas de financiamiento a los que uno puede acceder en Chile, que están supeditados a este tipo de instituciones, son, por ejemplo, que si yo postulo el año pasado, recién empiezo en marzo de este año. Las cosas nunca encajan con la realidad en términos de un proyecto de mayor volumen, por así llamarlo. Y por otra parte, gran parte de... Les voy a contar brevemente, que me parece lo más importante. En Magallanes, lo que se va a realizar es un taller de máscara Jaén sobre la ceremonia Selman. Y lo que ahí vamos a trabajar con 6 escultores, 2 terapeutas ocupacionales, 5 colegios de Punta Arenas, que son de distintos rangos sociales, diferentes connotaciones económicas y étnicas. Y vamos a trabajar además con un grupo de música electrónica que se llama Lluvia Ácida, que hace 20 años hace música electrónica en la Patagonia. Y vamos a crear una suerte de ceremonia colectiva entre estos jóvenes. La idea es que mezclarlos a todos. Y esto se va a terminar en el teatro, en el Centro Cultural de Punta Arenas. En San Antonio, por ejemplo, vamos a... es un taller que dura un mes, no es una cosa anecdótica, es un trabajo serio, por eso llevamos terapeutas ocupacionales y además hay guionistas trabajando en esto porque la idea es hacer una representación final donde todos los jóvenes y los niños, porque entre paréntesis este proyecto está básicamente dirigido a los jóvenes y a los niños de América Latina. Y en San Antonio vamos a intervenir el bulevar que acaba de inaugurar el alcalde, el bulevar de la Negrester, que era un sector de casas de remolienda donde se inspiró la Negrester, y vamos a colocar la Negrester en el espacio público. Y la mayor parte de estas reflexiones y estas filmaciones son en el espacio público, porque nuestro derrotero es la recuperación del espacio público. Entonces, en todos estos lugares hemos tomado contacto con organizaciones civiles.
organizaciones culturales y organizaciones, digamos, de tipo de instituciones gubernamentales cuando ha sido posible. Concretamente, como América Latina, cuando cambian los gobiernos, cambia hasta la ascensorista. Entonces ocurre que, por ejemplo, en Perú, que ya estaba todo relativamente armado, ahora el 1 de diciembre cambió todo. Pero, sin embargo, el vicecónsul del Perú me aseguró que a través de Cancillería va a seguir gestionando lo que ya se había avanzado con el gobierno anterior. Yo me puse en contacto, además, con BH Billington, Australia, y en este minuto estoy en conversaciones con ellos directamente. Me puse en contacto también tenemos el apoyo de la Cámara de Comercio Suiza, y las empresas suizas no se han mostrado interesadas, y las empresas mineras en el norte, porque en el norte también vamos a trabajar con una intervención en el muelle histórico. En esta intervención que vamos a hacer en el norte, tanto la empresa Puerto como la empresa Antofagasta Minerals, hicimos un primer acercamiento, pero para serle honesta, el proyecto, ellos tienden a creer que con la responsabilidad social cumplen su labor cultural y su compromiso con la ciudadanía. Eso me ha pasado con varias empresas como Panul y Puerto Central en San Antonio, por ejemplo. Entonces, por esa razón decidí buscar el financiamiento fuera, sin prejuicio, y por esa razón estoy aquí y les agradezco la invitación, de que aquí hay muchos miembros. Yo a todos ustedes les mandé digitalizado el proyecto, porque cada uno tiene una región que los representa, y donde les explico particularmente, por ejemplo, el proyecto que se va a hacer en su región, para que precisamente, y se lo manifesté al señor presidente, mientras más personas conozcan el proyecto, es una ayuda a que las empresas se abran a colaborar. Bien, muchísimas gracias, Nelly. Ofrezco la palabra, pues si alguien tiene alguna consulta. La verdad es que la realidad del financiamiento de las iniciativas culturales es parte de los problemas que hemos visto durante el año pasado y que no se ha resuelto con la creación del ministerio, que tiene que ver con que sigue siendo un porcentaje marginal del Producto Interno Bruto. Y el tema de la ley de donación es parte también de los problemas que tenemos, porque se consiguen los certificados, pero eso no significa que haya fondos asociados a esos certificados. Diputada Alarcón, ¿está viendo acá? De hecho, también fui invitada a ProChile, y ahí tomé contacto porque era una primera gestión que se estaba haciendo sobre la exportación de obras de arte. Nosotros también tenemos la exhibición asegurada a través de la Fundación BioETR. Ya estamos en la parrilla programática del próximo año. Tenemos el patrocinio de la UNESCO para el proyecto de Punta Arenas y tenemos el auspicio de la UNESCO para el proyecto en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el proyecto en sí, el que está acogido a la ley de donaciones, no ha logrado tener eco en la empresa nacional. Que son ellos los que se ven beneficiados efectivamente con la rebaja de impuestos. Así es. Esa es la realidad. Muy bien, pues. Muchas gracias, Nelly. Entiendo que todos tenemos copia del proyecto. Te agradecemos. Sí, no, de hecho los documentos se los voy a dejar ahora porque me dijeron que los dejara. Sí. Aquí para ustedes. Por favor. Gracias. De nada. Bien, gracias. Finalmente vamos a escuchar a don Manuel Melo. ¿Está acá? Don Manuel Melo, presidente de la Corporación Cultural de Organilleros, Chinchineros y Artesanos en Papel, en compañía de los señores Raúl Rioseco y Juan José Lascano. Y voy a tener que hacerla el pesado, pero tengo que pedir brevedad en la exposición porque habíamos hablado de 1 hora y ya se venció la hora, pero pasémonos un poquito, ya están acá. Así que le ofrezco la palabra. ¿Usted, don Manuel? Sí, yo soy Manuel. Bueno, agradecemos la invitación, agradecemos la gestión del diputado Labra por invitarnos aquí. Bueno, ¿quiénes somos? La Corporación Cultural de Organilleros, Chinchineros y Artesanos en Papel nace por la necesidad que tenemos todos los actores que trabajamos en este rubro de agruparnos y poder fijar una guía única de trabajo.
Contamos con cultores de tradición y cultores también nuevos que se están integrando a este oficio. Nuestro objetivo es promover la investigación, la difusión de las expresiones propias del organillo, el chinchín y la artesanía en papel, en cuanto al valor de esta actividad representa para la cultura popular y las tradiciones del país. ¿Ya? Desarrollamos estrategias que contribuyen a promover la valorización social del oficio de organillero, chinchinero y artesano en papel en distintos sectores de la sociedad chilena y también internacional, porque tenemos relaciones internacionales con los organilleros de México, Alemania y así sucesivamente con otras instancias. ¿Alemania? Sí, también. Nuestro objetivo también es ser un aporte constante a entidades públicas y privadas en el traspaso de información para la preservación del patrimonio popular. Un poco de historia. El organillo llega a Chile aproximadamente en 1880 a 1890 aproximadamente y llega por la necesidad de que tenían las casas de poder armonizar las fiestas, de poder tener actividades de la bohemia. En ese sentido, llegan los primeros organillos al puerto de Valparaíso y el organillero empieza a entrar y empieza a animar las fiestas en ese aspecto. También se vuelve potente cuando se junta con el chinchinero y ambos personajes van a las fiestas y empiezan a armonizar, ya que tenían música y percusión, por lo tanto ya se volvió una mezcla más potente dentro de las fiestas. A medida que empieza a avanzar la tecnología, el organillero y el chinchinero empiezan a salir de las casas, empiezan a quedarse apartados porque ya existía la radio, la vitrola, ¿cierto? Y empiezan a ocupar un sector más en la calle, en donde el oficio comienza una depresión porque obviamente ya las fuentes de ingreso no eran las mismas, ¿cierto? En los años 1960, 1980 más o menos, el oficio comienza a decaer porque obviamente las condiciones sociales, económicas del país empiezan a cambiar y empieza a generarse una depresión ahí con respecto al oficio. En el año 1983 muere el maestro Enrique Venegas, quien era el maestro que mantenía los instrumentos en Chile. ¿Ah? El luthier, correcto. Que era el único luthier que existía en ese momento, por lo tanto el oficio vuelve a estar en peligro nuevamente. Es con esa mirada de que los organillos también empiezan a decaer y los organillos comienzan a salir del país. Por lo tanto, de una masa crítica que podíamos tener desde un principio cuando se generó cuando empezaron a llegar los organillos, no sé, 250, 200 organillos, la gente se empezó a deshacer porque ya no existía quien los reparara. Por lo tanto, es así cuando otra persona, que es el señor Manuel Lizana, comienza a reparar los organillos y empieza a generarse, obviamente, el oficio comienza a tener un nuevo aire. ¿Ya? Ahí está. En 1991 se fabrica el primer organillo en Chile, fabricado por el señor Manuel Lizana. En el 2009, la familia Castillo construye el primer organillo en el puerto. En el 2010, don Juan Loyola construye su primer organillo y en el 2012, Manuel Melo también construye su primer organillo. Por lo tanto, hoy día, desde el punto de vista de la conservación de los aparatos, ya no estamos en riesgo porque tenemos 4 personas que pueden reparar los instrumentos. Y fabricar nuevos, sí. Y fabricar nuevos aparatos. Por lo tanto, hoy día tenemos fabricación y tenemos mantención, restauración de aparatos sin problema. O sea, cubrimos eso localmente. La distribución geográfica, si bien existe conocimiento que los organilleros chinchineros desarrollan su actividad principalmente en Valparaíso, Santiago, Rancagua, tenemos antecedentes que también hay en la zona norte, en Iquique, en La Serena, El Maule, Puerto Montt. Correcto. Allá está el chinchinero del Maule, el organillero chinchinero del Maule, don Raúl. En periodo estival, la itinerancia de los cultores, ¿cierto?, se vuelve transversal en el país, por lo tanto viajan hacia el norte, viajan al sur, buscando ¿qué? La gente, para poder vender sus productos, ¿cierto?, y mostrar su arte. La participación en las organizaciones, más o menos, es de esta manera. Hoy día tenemos 4 organizaciones con gente que está organizada, valga la redundancia, ¿cierto?, que está la agrupación de chinchineros y organilleros Los Casanova, la Corporación Cultural de Organilleros de Chile, la agrupación de chinchineros del centro y la Corporación Cultural de Organilleros, Chinchineros y Artesanos en Papel, la cual pertenezco yo. Por lo tanto, hoy día ya tenemos una masa crítica más o menos organizada. Ya alrededor, nosotros estimamos de que son 150 cultores aproximadamente en todo el país que están... Sí, aproximadamente, lo cual nos da un organillero chinchinero por cada 132.000 habitantes del país. ¿Ya? O sea, tenemos un organillero por cada 2 llenas del Estadio Nacional. Algunos hitos importantes
En el 2001 se crea la Corporación Cultural de Organilleros de Chile por la necesidad que tenían los organilleros de poder agruparse. En el 2005 se le hace un reconocimiento de parte de la UNESCO. En el 2013 se reconoce a la Corporación Cultural de Organilleros de Chile como Tesoro Humano Vivo. 2016 se crea la agrupación de Chinchineros del Centro. 2017 el oficio tradicional de organillero chinchonero ingresa al registro de patrimonio inmaterial en Chile. ¿Ya? Eso que depende del Ministerio actualmente Ministerio de la Cultura, ¿cierto? En el 2018 nosotros creamos nuestra corporación, la Corporación Cultural de Organilleros, Chinchineros y Artesanos en Papel, la cual tiene una visión mucho más amplia que la anterior, que se crea en el 2001, porque nosotros entregamos valor a cada uno de los personajes por sí mismos, no como lo da la otra corporación, que solamente ve al organillero pegado con el chinchinero. Nosotros creemos que el oficio va evolucionando tal como lo dictamina la UNESCO, que los oficios van desarrollándose en sí mismos. Y el 2018, o sea, el año pasado, se comienza una investigación participativa del oficio tradicional para ser ingresado en el registro de la UNESCO, ¿ya? El cual, a nuestro juicio, nosotros no estamos muy de acuerdo a cómo se ha llevado el proceso de inclusión, ya que en ese sentido la UNESCO dice que el Estado debe proveer los fondos o que las organizaciones deben participar dentro de su propio registro, lo cual la comisión de expertos que participa en este proceso, que la autorizó solamente a una organización como parte como el todo para realizar el oficio, por lo cual quedan las otras organizaciones fuera del registro. No sé si se entiende la idea, ¿cierto? Se nombra uno y ese debería censar a todos, lo cual dictamina dictamina las sendas en realidad o los márgenes de cómo realizar la investigación. No sé si se entiende bien la idea. O sea, lo importante es que ellos dicen, por ejemplo, para ser chinchinero se debe tocar, no sé, con la maceta izquierda, con la mano derecha. Nosotros no, o sea, para ser chinchinero tienes que saber llevar el ritmo. Ese tipo de cosas es lo que nosotros apuntamos, por eso no estamos tan de acuerdo de que sea solamente una organización que lleve la investigación. Si vemos acá, tenemos un pequeño análisis FODA de cómo se ha llevado el oficio en el tiempo, ¿ya? La fortaleza de este oficio es que es un oficio que ha perdurado por más de 100 años, tiene resistencia a los cambios sociales, políticos y económicos, reconocido popularmente como tradición folclórica y cultural. El oficio tiene un impacto transversal hacia el público, porque desde los abuelos hasta los niños reconocen a un organillero, reconocen a un chinchinero, ¿cierto? El oficio es versátil en cuanto a la ejecución en distintos espacios. Puede participar desde los teatros, la calle, en cualquier lado, fiesta. Entonces es un oficio bastante versátil en ese sentido. Cuenta con el cariño popular, tiene una transmisión de conocimientos de generación en generación. Ha ido aumentando la oferta cultural, ya que hoy día tenemos 4 luthieres que fabrican y reparan organillos, ¿cierto? Tenemos el aumento en la capacidad de las reparaciones y consumo de instrumentos locales. O sea, ya no traemos instrumentos desde Alemania como se hacía en un principio, sino que hoy día todos los instrumentos los instrumentos nuevos que están acá son en manufactura chilena. Eso es bastante importante. ¿Ya? Las oportunidades, bueno, el reconocimiento de la UNESCO, ampliar la visión hacia un enfoque protagónico cultural, o sea, que esté más en la palestra, afianzar lazos con otros oficios patrimoniales, tanto como el Ministerio y otras organizaciones, avanzar hacia un permiso nacional para poder ejecutar el oficio. Y aquí viene un poco de las problemáticas que vamos a ver en una slide un poquito más adelante, aumentar hacia la alfabetización de los cultores. Lamentablemente, nuestros cultores, las personas que se dedican a generar estos oficios, son personas con muy bajo nivel de alfabetización, tanto tecnológica como también de la lectura en general. Por lo tanto, es necesario poder generar las oportunidades o las instancias para poder seguir avanzando en ese sentido. Falta empoderamiento de los cultores, ya que obviamente son personas que no se empoderan bastante. Integrar oficios patrimoniales al sistema educativo y cultural y folclórico. ¿Ya? Las debilidades que nosotros tenemos es poca flexibilidad en el sentido de que los cultores son un poco rígidos al ingresar personas que no son de tradición, que no son de familia. Falta de apertura hacia las comunidades
para conocer el oficio, bajo financiamiento desde el Estado hacia el oficio, inexistencia de un registro nacional de cultores. Hoy día nosotros estipulamos o estimamos la cantidad de cultores, pero realmente nadie sabe en ciencia cierta cuántos cultores existen. ¿Ya? Bueno, un bajo reconocimiento del Estado hacia el oficio. La amenaza, mirada desde la autoridad como comerciante ambulante. Más adelante vamos a ver algunas imágenes donde se ratifica eso. La ley de trabajo infantil también es un tema, porque si ustedes pueden ver, la transmisión del conocimiento del chinchín, por ejemplo, se hace de generación en generación. Por lo tanto, el chinchinero tiene que enseñarle al hijo cuando es pequeño. ¿Ya? La ley de maltrato animal también es un tema, porque finalmente para nosotros hoy día la tradición del oficio, por ejemplo, el organillero va acompañado con un ave, con un pájaro, ¿cierto? Pero el criterio a veces de carabinero o de cualquier persona es que nosotros estamos aplicando un maltrato animal. Tenemos imágenes. El ingreso de la juguetería china. El ingreso de la juguetería china, por ejemplo, en los remolinos nos genera problemas porque obviamente a nosotros nos afecta, porque en la manufactura ya el hecho de poder generar nuestros juguetes tradicionales nos vemos golpeados por este ingreso. Obviamente se entiende que tiene que existir el libre mercado, está súper perfecto, pero a nosotros nos interesa dejar la instancia que ese tipo de cosas nos golpean como rubro y también pone en peligro la tradición. Inexistencia de protección hacia los instrumentos. Y este tema también es bastante importante porque si bien hoy día se está buscando una instancia de protección a través del reconocimiento de la UNESCO hacia las personas, los instrumentos son, muchos de los que tenemos hoy día, son instrumentos que tienen más de 120 años. Y no tenemos forma de, por ejemplo, ingresar hacia los fondos de patrimonio con los instrumentos para poder repararlos, porque hay un vacío que en realidad estamos fuera de eso, porque por lo general los fondos se financian restauraciones de edificios y ese tipo de cosas, y nosotros estamos hoy día fuera de eso. ¿Ya? Bueno, y como todos los trabajadores que están en la calle, inexistencia de seguridad social. O sea, básicamente los organilleros no tienen ninguna previsión, ningún tipo de seguro social. Aquí tenemos algunas, demuestra un botón en realidad, carabinero multa organillero por tocar en la vía pública, ¿cierto?, en el barrio Las Tarrias. Ruidos molestos. Carabinero detiene a chinchinero de forma agresiva, apoyado por guardia de seguridad, también por ruidos molestos. Chinchineros denuncian que han sido multados dentro del centro de Santiago. Organillero acusado de maltrato animal perdió su ave. La verdad es que cuando entramos en este tipo de detalles, esto demuestra un botón, porque finalmente los compañeros empiezan a nombrar instancias donde los pasan parte, los persiguen. Entonces, por un lado se persigue se trata de proteger, de patrimonializar, ¿cierto?, el oficio. El organillero, el chinchinero, pero por otro lado no existen las políticas públicas o no existe un conocimiento transversal para poder llevarlo a cabo. Si nos vemos enfrentados al día a día en este tipo de situaciones en donde no tenemos permiso para poder trabajar, no lo podemos hacer en la calle libremente, entonces lamentablemente nos vamos encontrando con, claro, nos protegen, nos ponen el título, ciertos titulares grandes, organilleros son nombrados patrimonio, pero por otro lado no podemos avanzar porque finalmente el espacio público en donde nosotros trabajamos no está disponible. Entonces son las contrariedades de la vida. Creo que estamos aquí para poder solucionar un poco las contrariedades, ¿no? Bueno, y comentarios finales, ¿cierto? El reconocimiento patrimonial, que es lo que estábamos conversando, ¿cierto?, del oficio, requiere un tratamiento especial en varios aspectos legales, como lo que estábamos mencionando, el tema del maltrato animal, ¿cierto?, el tema de los espacios públicos, ¿cierto?, para poder integrar o poder solucionar nuestras temáticas hoy día que nos afectan. Porque finalmente los títulos, como les comentaba, son bien rimbombantes, ¿cierto?, nos llenan de flores, pero finalmente cuando necesitamos las políticas públicas para poder desarrollar el oficio correctamente, no existen los mecanismos. O sea, nosotros, si bien existe, por ejemplo, un permiso hoy día en el centro de Santiago para poder desarrollar el oficio, con una hora y un día a la semana no es posible. O sea, un chinchinero no puede mantener con ese tipo de permiso una familia. Y tiene que estar guerreando con carabineros para que lo dejen tocar. Entonces, ese tipo de contradicciones no puede seguir y es por eso que estamos acá. ¿Con cosas? Sí, yo quisiera poner como también
en relieve y en conexión con lo que expone Manuel, el carácter genuino y auténtico del oficio del organillero, del oficio del chinchinero, del juguetero. El organillo, si bien viene de Alemania, en Chile se desarrolla de una manera muy particular y es único. El chinchinero también es único. Uno puede ver distintas formas de tocar el bombo con un platillo, pero la forma en que se ejecuta en Chile es única. No existe en ningún otro lugar del país, en ningún otro lugar del mundo, perdón. Y esa genuinidad indudablemente es un aporte a la identidad de nuestro país. Siempre estamos cuestionándonos y hablando muchas veces de que en Chile no hay identidad, cosa que me parece que es una falsedad absoluta, siendo que, por ejemplo, tenemos un testimonio aquí, saliendo quizás cruzando la calle, caminando una cuadra, vemos en la Plaza de Armas chinchineros, que son una expresión genuina, auténtica. Pero ellos no tienen ninguna protección, ellos no tienen ningún tipo de resguardo. Entonces, no es algo casual ni tampoco antojadizo plantear este tema. Si se quiere avanzar en esos términos, si hay una ley de patrimonio que pretende justamente proteger eso, creo que debe considerar también las particulares características que tiene este oficio. O sea, entender que no se les aplica estrictamente la ley, por ejemplo, en relación a que son considerarlos como comerciantes ambulantes o que van a realizar ruidos molestos. Obviamente tiene que existir una armonía entre todo el ordenamiento jurídico, pero creo que dentro de esa armonía hay que considerar las particulares características que tienen estos oficios. Muchísimas gracias a ambos. Le ofrezco la palabra a los miembros de la comisión. Diputado Alarcón. Y con respecto a la fabricación de organillos, el repertorio de canciones se sigue agregando porque me parece que es bien difícil la construcción de eso. Esa es una pregunta. La otra, la organización que tú hablabas delante, que no estaban todos muy de acuerdo, fue una organización democrática donde todas las partes, los tres grupos creo que había, entre los cuatro grupos armaron eso. Momento. Diputada Marzán. ¿Queda una? Eso nomás. Diputada Marzán. Sí, yo les quiero hacer una consulta. Me gustaría, que no vi el detalle, desconozco el detalle con respecto al ¿por qué tuvieron ese conflicto con Carabineros con el tema del maltrato animal? Me gustaría, sí lo sé, pero me gustaría saber cómo fue, qué pasó, cuál fue el argumento, por qué se dijo que había maltrato animal y quizás, agregar que, claro, con respecto a eso que tú dices de los ruidos, es increíble porque estoy trabajando con un grupo en Villa Alemana, Raíces, que es un grupo de batucada muy grande que aparte de realizar su actividad de batucada, hacen un rescate social con jóvenes que están en temas de droga, que es muy importante, pero ellos siempre son clasificados como metedores de ruido. Sin embargo, cuando hay grandes eventos, son los primeros que convocan. Sí, claro. Decirles también que nosotros hicimos el año pasado una jornada patrimonial y hubo chinchineros y organilleros como número ahí de recepción en el Congreso, que obviamente dieron un marco de sonido y música muy importante y muy patrimonial y muy característico. Así que, solamente hacer ese comentario y me gustaría que me contaran un poquitito ese relato. Gracias. Presidente, por su intermedio aprovecho de saludar a todos los invitados que han expuesto hoy día. Y en esta parte yo solo quisiera preguntarle algo muy breve. Ustedes nombraron que habían sido declarados tesoros humanos vivos. Yo quiero saber, o si conocen a la agrupación, al grupo de Valparaíso que tuvo este reconocimiento, ¿qué significó para ellos ser tesoros humanos vivos? Pues yo entiendo, claro, que hay una premiación, hay un tema en dinero, pero después no sé qué más ocurre. Eso es importante, yo creo que clarificarlo. Bien, diputada Santibáñez. Gracias, presidente. Y a través suyo decirle, primero la admiración máxima a los chinchineros y a toda la tradición que recuerda la infancia de cualquiera de los que estamos acá, por lo menos los que son de mi generación y antes. La pregunta es súper concreta.
¿Cuál crees tú que es esta persecución? Porque una persecución finalmente el hecho de que un carabinero detenga o le llame la atención el maltrato infantil con un ave que siempre acompaña al chinchinero, en este caso un loro, puede ser, no sé, que entrega un papelito pensando en todo lo que ha pasado con el tema circense, por ejemplo, que ahí sí que tenemos un combate importante animalista. Y luego, presidente, pensando en los ruidos molestos y en eso, el oficio, no sé si será respectivo, lo pensaré con mi equipo, de aquellos que pregonan o que usan los perifoneos para la palabra de Dios, cristiano y qué sé yo, no tienen la misma evaluación que un chinchinero que camina por las calles de Santiago alegrando un poco la mañana sin hacer grandes gritos ni... Nosotros lo hemos visto, entonces creo que es pertinente que hagamos esa comparación y que me gustaría escuchar de parte de ustedes a qué atribuyen esta persecución de una tradición tan chilena además. Y cuántos chinchineros... Y esta es una pregunta personal ya, apito mío, que tiene que ver con... Hay una acreditación, ya no pueden entrar más chinchineros, ya se puede digamos, heredar esta práctica, porque entendía yo que había un stock y que hasta ahí estaba y no más. Entonces eso limitaría sin duda el que pudiéramos hacer mucho más popular esta tradición. Muchas gracias, presidente, también. Gracias, diputada Santibáñez. Diputado Celis. Buenas tardes. Por su intermedio, presidente, es muy similar a la pregunta del diputado Bernal. Yo estaba mirando acá el concepto que ustedes le entregaron, que son en el fondo cultores reconocidos tesoros humanos vivos. Y leía, y por lo que me da la impresión, y por eso que se los pregunto, es que esto es más bien teórico que práctico. Cuando digo teórico, es que dice el reconocimiento contempla inscripción en el registro de tesoros humanos vivos de Chile, una certificación pública, un registro audiovisual, fotográfico, o sea, muchas palabras bonitas, digamos. Entonces, la pregunta es súper simple. ¿Hay un fondo que ustedes tengan asignado por esto mensual o le entregaron una cantidad de dinero determinada por haber sido reconocido en esta calidad? Gracias. Diputado Renzo Trisotti. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, bueno, agradecerles el hecho que puedan estar acá. Y yo lo quería circunscribir respecto a los tipos de permisos que obtienen de las distintas municipalidades. Si nos pudieran contar dentro del gran ámbito que existe hoy día en cómo se manejan las municipalidades, si hay alguno que les acomode de mejor manera o si el permiso al final es por la venta de algún producto que ustedes puedan hacer más que por el ejercicio de esta actividad cultural. Y es en ese mismo sentido poder proponerle, presidente, poder hacer sobre la base de su respuesta, poder hacer alguna gestión ante la Asociación Chilena de Municipalidades para poder hacer quizás no la presión, pero manifestar nuestra posición de buscar algún tipo de solución uniforme que les permita a ustedes poder seguir desarrollando esta actividad. Eso, presidente, gracias. Muy bien, muchas gracias. Le ofrezco la palabra, les pido el máximo de brevedad posible, pero para poder tomar algún acuerdo después, pero obviamente que puedan responder a las preguntas que se les formularon. Muchas gracias por la palabra. Bueno, agradecemos el interés porque obviamente si existen tantas preguntas quiere decir que la gente está interesada en el tema. Con respecto al repertorio, los repertorios se siguen fabricando a pedido del público. O sea, el cliente que manda hacer el organillo elige su repertorio. Hoy día tenemos cantantes nacionales, por ejemplo, como Pascual y La Vaca, que hizo un mix entre el piano y un organillo. O sea, así como cortito. Se puede trabajar, o sea, cualquier canción hoy día es ponible. Hay arreglistas también que se están especializando en desarrollar la técnica para llevar música al organillo, a los compositores. Claro, y hemos puesto música de Víctor Jara, Violeta Parra, no sé, Gitano Rodríguez, y así un montón de cantautores nacionales. La organización esa que menciona usted, que era la principal corporación que hubo en un principio, era la Corporación de Organilleros de Chile. Si bien fue la primera que se generó en el 2001, no abarcaba a toda la gente que genera, claro, todo el grupo, sino que era una organización que abarcaba una cierta cantidad de gente, 32, 35 personas. O sea, estamos hablando de un universo de 150 aproximadamente, por lo tanto no era tan representativa en su momento, aunque era la única, seguía sin una representación tan poderosa porque finalmente era una parte muy chica del rubro. ¿Ok? En ese sentido,
también se engancha un poco el tema que mencionaban, como para ir respondiendo a las preguntas, del tesoro humano vivo. El tesoro humano vivo no se le entregó al oficio. Y eso queremos recalcarlo aquí en esta mesa. Es súper importante. ¿Ah? El Tesoro Humano Vivo fue una condecoración que entregó el Consejo de la Cultura a la corporación en específico. Por lo tanto, esas 35 personas fueron reconocidas y no el oficio. Lo cual nosotros como corporación, cuando estábamos ya validados, fuimos al Consejo de la Cultura y dijimos, oye, pero aquí no es esa organización la que tiene que ser Tesoro Humano Vivo, sino que el patrimonio completo. No, es que ellos son. Y bueno, pero nosotros necesitamos que esto nos extienda, porque finalmente uno de los beneficios de ser Tesoro Humano Vivo es un programa que se llama Portadores de Tradición. Y ese programa Portadores de Tradición aporta fondos directamente desde el Consejo a la organización para poder hacer exposiciones, por ejemplo, en los colegios, lo cual las otras 3 organizaciones estamos fuera de ese financiamiento, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, nosotros nos batimos con nuestros propios recursos. Entonces, ahí nosotros quedamos en desprotección con respecto a la otra organización. Por lo tanto, nosotros hoy día estamos reclamando allá en el Consejo, en el Ministerio de la Cultura, un trato más igualitario, o que ese programa pueda ser más o menos paralelo para todos. ¿Ya? Con respecto al tema del maltrato animal, esa situación se dio porque una persona dijo que la jaula que el organillero llevaba el pajarito era muy pequeña, o sea, y llamó a Carabineros. Carabineros fue juez y parte en ese momento, o sea, él usó la pericia y dijo, no, esta jaula es muy pequeña, por lo tanto estaba haciendo un maltrato animal. O sea, no sé cuál será el poder en ese sentido de Carabineros de poder ser juez y parte, de determinar de que eso era maltrato o no. Por lo tanto, porque básicamente los pájaros se usan dentro de la jaula solamente para el transporte. Cuando uno llega a un lugar a tocar, saca el ave y lo pone encima de la jaula. Los pájaros están amaestrados, por lo tanto no vuelan. ¿Sí? No sé si eso contesta a su pregunta. Exactamente. Y con respecto a la persecución que finalmente se podría, entre comillas, decir, con respecto a los oficios, básicamente hoy día lo que a alguna gente le molesta o que nos denuncian por ruidos molestos, es porque finalmente el organillero tiene que ir haciendo una ruta. El organillero, el chinchinero, ¿cierto?, va pasando por la calle. En todos lados hay gente que finalmente no está de acuerdo tanto con la gente cristiana que se pone a predicar en la calle, como también con los organilleros y chinchineros. Pero claro, efectivamente, esto debería tener algún tipo de criterio en donde decir, oye, si llega Carabineros, decir, no, ¿sabe qué? Váyase por otro lado, no sé, buscar alguna instancia que nos dé la posibilidad de evitarnos de que nos amonesten de esa manera, porque finalmente, imagínense, un organillero gana, no sé, 50.000 pesos, 60.000 pesos al día, y pagar un parte de 70.000 pesos es perder el dinero del día. Entonces, ese tipo de flexibilidad y de criterios son las que finalmente no se... ¿Cuál? Trabajo social y transmisión. Ya. Y bueno, el tema ya expliqué más o menos qué significa el tema del Tesoro Humano Vivo, y el tema de los permisos es un tema súper delicado, porque finalmente cada municipalidad aplica el criterio que tiene. Finalmente, para nosotros lo que nos acomodaría es un permiso de espectáculo y donde nosotros podamos vender nuestros juguetes artesanales sin que nos lleguen, por ejemplo, a pasar parte porque está inherente. O sea, usted no puede presentar un organillo, por ejemplo, sin remolino, sin chicharra, sin burbuja. O sea, pierde la magia en realidad, porque el colorido, todo eso es lo que llama la atención a la gente, a los niños, a los abuelos, y es lo que todos tenemos en la conciencia. Entonces, imagínense un organillo sin juguete, no tiene mucho sentido. Entonces, finalmente, tiene que ser un mix de ambos para que pueda resultar, porque finalmente el organillero no gana por tocar la música, gana por poder vender sus juguetes artesanales. El chinchinero gana porque cuando baila hace la pasada del sombrero, y ahí es donde él recibe su sustento. Entonces, ese es el mix que tenemos que encontrar. Y para terminar y agregar solamente en relación muy cortito a lo del trabajo social que mencionaba la diputada, aquí hay una gran oportunidad porque el desarrollo del chinchín es un instrumento que se da en forma popular, tiene muchas potencialidades de aprendizaje, y hemos visto
casos muy patentes en que gente ha podido salir de problemas de drogadicción, por ejemplo, a través del oficio. O sea, si tiene la posibilidad de desarrollarlo esto como un oficio cierto y poder mantenerse a través de él, con una expresión artística, y incluso es más, hay algunos chinchineros que han evolucionado hacia otros tipos de instrumentos o se han acercado a la música y han desarrollado una carrera musical a partir de tocar el instrumento, de poder conocer esto. Entonces, como trabajo social creo que es súper importante. Y eso va encadenado también con la transmisión del chinchín que mencionaba la diputada acá. No existe el oficio del chinchín no está cerrado, al contrario está abierto, y en los últimos 10 años se ha producido un fenómeno en que mucha gente se ha volcado a aprender a conocer el instrumento, y se ha dado un fenómeno muy bonito también ahí, de que a partir de las familias de tradición que se han logrado abrir en muchos casos, muchos músicos se han acercado y ya hay bandas o expresiones culturales que están incorporando el chinchín y reconociéndolo como un elemento patrimonial identitario y que merece estar ahí en su expresión. Entonces se ha producido ahí una comunicación muy rica y enriqueciendo el tema, este aspecto cultural. Bien, muchísimas gracias. Yo quiero pedir el acuerdo de la Convención, recabar el acuerdo de la Comisión para tomar varios acuerdos. Valga la redundancia. El primero es oficiar a la ministra de Cultura respecto de la situación que tiene que ver con la designación del organillero como tesoro humano vivo. Hasta donde yo sé, él es una designación intuito persona, o sea, no hay una vulneración de la norma. Es así, pero para que él plantee qué caminos hay, es una institución en que se reconoce no un oficio, para eso hay otras declaratorias, sino que a una persona en particular. Por tanto, no es que haya habido una vulneración, es lo que se establece. Respecto, me gustaría pedir un oficio que planteó el diputado Trisotti para Carabineros, para que nos informe cuál es el criterio que se aplica respecto del tema del ruido molesto. Porque a mí me molesta menos un organillero que pasa los domingos cerca de mi casa que el pastor Soto y todo el día en la esquina del Congreso. Voy a poner bien brutal, que está todo su derecho a expresarse, pero todo el día dele que suene cuando uno está trabajando en la oficina, en fin, bueno. Estamos hablando de ruido molesto. Libertad de culto, ruido molesto. Pero es un ruido en la calle masivo que se extiende al resto de la población. Me estoy refiriendo a eso, no a lo que dice. Bueno. Entonces, que sepamos cuál es el criterio de Carabineros al respecto. Y tercer acuerdo que quiero recabar o que quiero adoptar, si ustedes así lo tienen a bien, es que las exposiciones que han hecho acá don Manuel y don Juan José, su transcripción sea remitida al subsecretario de Patrimonio, perfecto que lo tenga presente en el marco del debate de patrimonio. ¿Habría acuerdo? Así se acuerda. Y le agradecemos la asistencia. Tengo 2 proyectos que tratar en tabla y quedan exactamente 26 minutos. Diputado Alarcón. El oficio con relación a preguntar por qué razón, como decía él, puede el pastor Soto hablar todo lo que quiera. Ya lo acordamos. Ya, eso. No se puede hablar lo que quiera. Solamente lo ¿qué puede el otro y lo puede? No, si el criterio es cómo se aplica la norma sobre ruido molesto en distintas manifestaciones. Y otra cosa. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos quedan tabla fácil de despacho, estamos justo en el tiempo, así que yo le ofrezco la palabra de inmediato al diputado Nino Baltolú. Al agua. El proyecto del arreo de animales en zonas cordilleras, vamos a tener que dejarlo pendiente porque falta una exposición de la biblioteca. Está Pedro. Pedro, por favor, entonces. Yo pensé que Pedro no estaba. Pedro, sí, usted siempre. Se cortó la luz. Ahí está. Presidente, y a través suyo y a la comisión informarles que yo vengo llegando de una reunión con la gente del Ministerio del Deporte que nos pidieron absoluta colaboración en lo que van a ser los Panamericanos 2023, como Comisión de Cultura. Así que vamos a hacer el nexo ahí para que usted tenga claridad de que estuvimos ahí. Muy bien, pues. Y que se perdió la invitación del fin de semana. ¿Sabe lo que pasa? Que el domingo es día de Celeste. Celeste, linda. Don Pedro. Don Amaro. Es que se me va a quedar algo pendiente que no quiero que...
con su venia. Un incidente en el Ministerio de la Cultura que tenía que ver con un dron que estaba vigilando. Yo estaba ahí en ese momento conversando con los trabajadores que estaban en huelga. Cuando se dieron cuenta que había un dron y fueron a ver, yo pedí explicaciones por telefónica al subsecretario y quisiera pedírselas formalmente al Ministerio acerca de la actuación y que quedara claro cómo se produjo el incidente, porque a mí me parece, por lo menos, de que el Ministerio de la Cultura no debería estar involucrado en actividades ni abiertas ni encubiertas de policiales. Muy bien. ¿La acordamos? Sí. Don Pedro, tiene breves minutos para proceder. Presidente, muchas gracias. Sobre el proyecto de ley que declara la actividad de arreo de animales como actividad patrimonial inmaterial, se nos consultó a nosotros si aquello era una facultad legislativa o una facultad de carácter administrativo. Me voy a demorar un solo segundo en decir que es una facultad de carácter administrativo, es decir, no hay una materia de ley al respecto. Pero quisiera demorarme un poco más en dar la explicación y decir por qué en el fondo. Y creo que la explicación que les voy a dar acá, que es bastante técnica, es bien de derecho administrativo, para los parlamentarios que sean abogados de profesión, creo que les va a hacer un poco de sentido, a los que no lo son, ojalá que también les haga sentido. Pero siendo una explicación técnica voy a tratar de simplificarla lo más posible. En efecto, se nos consultó entonces sobre el problema de si la declaración de actividades inmateriales como patrimonio es o no una facultad exclusiva del Ministerio de las Culturas. Esto a propósito de la discusión del boletín que ya hemos señalado, que busca declarar como actividad inmaterial el arreo de animales. El boletín dice así. Ustedes ya lo conocen, alguno de los autores del boletín está acá presente, pero quiero dividir un poco la exposición en dos partes. Una parte conceptual, que creo que va a refrescarle algunas ideas que a ustedes le pueden ser útiles justamente a propósito de las discusiones de los proyectos de ley que vienen, y también a propósito de la discusión que va a venir en algún momento sobre la nueva ley de patrimonio que modifica la ley de monumentos nacionales. Algunos conceptos primero entonces. Patrimonio en la ley chilena, básicamente cosas materiales, ruinas, enterratorios, cementerios, piezas, objetos, formaciones naturales. Es decir, todo lo que hemos visto en las exposiciones anteriores a esta, ¿no es cierto?, cabe dentro de lo inmaterial. La ley de monumentos nacionales, nuestra principal regulación en la materia, es bastante anticuada en ese sentido y tiene una concepción en ese sentido cosificada del patrimonio. El patrimonio inmaterial es algo que ha estado bastante olvidado en nuestro sistema hasta, yo diría, la dictación de la ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La ley del Ministerio tiene ciertas nociones de patrimonio inmaterial a las que me voy a referir en un minuto. El sistema internacional no ha olvidado esta noción patrimonial inmaterial, ¿no es cierto? Y hay dos instrumentos fundamentales acá. La Convención, famosa Convención de la UNESCO del año 1972, que también, si ustedes ven la definición, tiene una noción cosificada del patrimonio. Nuevamente vamos a los monumentos, obras arquitectónicas, carácter arqueológico, inscripciones, cavernas, ¿no es cierto? Son cosas en ese sentido, cosas, no las actividades que se desarrollan y las culturas que se desarrollan dentro de las cosas. Y el otro instrumento importante, ¿no es cierto?, es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial. Me equivoqué en el año, esta convención es del año 1993, no es del año 72, está equivocado el año ahí. ¿Y qué viene acá? Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas, es decir, cosas que conforman lo que se conoce como patrimonio inmaterial, ¿no es cierto? Esta convención en ese sentido moderniza un poco las nociones de patrimonio que se habían ya ensayado en la convención del año 1962. Gracias. ¿Qué organismos tienen facultades respecto del patrimonio acá en Chile? El Consejo de Monumentos Nacionales no en lo relativo al patrimonio inmaterial. No en lo relativo al patrimonio inmaterial. No encontramos facultades acá. ¿Qué pasa en la ley 21.045 que creó el Ministerio de las Culturas? Pues acá sí que hay algunas facultades que me parece interesante destacar. Hay varias, pero quiero destacar la del artículo 3º, número 26.
Este artículo 3º es el que establece las atribuciones y funciones del Ministerio de las Culturas. Ustedes van a encontrar normas similares en las leyes que crean todos los ministerios. Siempre las facultades, atribuciones, funciones están más o menos en el artículo 3, en el artículo 4. De forma que van a encontrar un esquema más o menos similar en el fondo en todas las leyes que crean ministerios. Me voy a referir después a esto. Y acá, ¿qué dice? Es atribución del Ministerio de las Culturas declarar el reconocimiento oficial a expresiones, manifestaciones representativas del patrimonio inmaterial del país y a las personas y comunidades que son tesoros humanos vivos, lo que estábamos discutiendo, ¿no es cierto?, con los invitados anteriores. Asimismo, definir las manifestaciones culturales patrimoniales que el Estado de Chile va a postular para ser incorporadas en la lista representativa del patrimonio inmaterial. ¿Por qué esta norma es problemática? Y quiero insistir en que este análisis, que es muy de derecho administrativo, pero que les va a servir para otros ministerios, para otras discusiones legislativas que ustedes puedan tener en esta comisión o en otras comisiones en las que participen. Porque hay que ponerle mucha atención acá a la expresión especialmente. Dice, el encabezado del artículo 3º, que establece las atribuciones del Ministerio, usa la expresión especialmente. Dice que corresponderá especialmente al Ministerio las siguientes funciones y atribuciones. Y acá esa expresión justamente es muy problemática. ¿Qué sentido tiene esta expresión especialmente? Bueno, la verdad es que si uno rastrea la historia de la ley, se va a dar cuenta que en el proyecto original que ingresó el gobierno de la presidenta Bachelet, esta expresión no venía, ¿vale? Perdón, el primer gobierno del presidente Piñera, siempre me enredo con esto. En el primer gobierno del presidente Piñera se ingresó este proyecto de ley que crea el Ministerio. Este proyecto no contenía la expresión especialmente. En una indicación sustitutiva, de la cual tampoco hay justificación ni registro, que solamente la indicación, solamente el proyecto que sustituye el proyecto original, entró con esta expresión especialmente. Y esto complica en el fondo un poco el asunto. Hay en las leyes que crean otros ministerios de reciente creación. Me voy a referir, por ejemplo, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que acaba de empezar a funcionar hace poco tiempo atrás. Esta expresión no está. Dice, tendrá las siguientes atribuciones, el artículo 4 de la ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero sí está en la ley que crea el Ministerio de la Mujer, sí está en la ley que crea el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Desarrollo Social, que son los ministerios de más reciente creación. En todos esos ministerios está la expresión especialmente. Entonces aparece el problema de doctrina administrativa, entonces de determinar, bueno, ¿qué quiere decir esta expresión especialmente? Una interpretación obvia es la que se sigue de la definición de la RAE, ¿no es cierto? Se puede entender que el legislador lo que ha querido hacer acá es entregarle al Ministerio facultades que le son propias porque son distintas de las que le entrega a otros organismos. Ese es el sentido más obvio de la expresión, ¿no es cierto?, especialmente. Pero la expresión que no es, la interpretación que no es tan obvia es la que requiere o exige un análisis que se haga en el contexto, ¿no es cierto?, de normativo, en el ecosistema normativo que rodea al Ministerio de las Culturas y también en el contexto de las prácticas políticas administrativas que se han ido produciendo en Chile. Y acá la expresión, ¿no es cierto?, en el documento que ustedes tienen a la vista, que se entregó por lo menos a la Secretaría de la Comisión, está la explicación de fondo, digamos, pero hay que tomar varios elementos en cuenta. Uno es la reciente creación de los ministerios, como ya señalé, la mención a la especialidad de las funciones está bastante presente, y la noción de competencia, ¿no es cierto?, el conjunto de poderes jurídicos con que el derecho dota a un órgano. Estas competencias pueden ser especiales o pueden ser también concurrentes. Esto es muy común en las prácticas administrativas más modernas, ¿cierto? Los varios servicios públicos concurren, ¿no es cierto?, a una determinada finalidad de orden público, ¿no es cierto?, o comparten determinadas funciones, ¿cierto? Esto es muy común, por ejemplo, en el tema de las municipalidades. Las municipalidades son órganos que ustedes ven en el artículo 3º o 4 de la ley orgánica, van a ver que existen funciones que son propias de las municipalidades y funciones que las municipalidades comparten con otros órganos de la administración. Por ejemplo, en el ámbito de la salud y el ámbito de la educación. Nosotros lo que concluimos con este análisis de la expresión polémica, expresión especialmente, es que esto se trata de una competencia de carácter concurrente, ¿vale? Es una concurrencia de competencias, vale decir, no existe un solo órgano que esté al que se le atribuye una competencia en relación a este tema, sino que concurren varios órganos.
no se atribuye a esta competencia a ningún órgano específico, materializa esta expresión relaciones de coordinación entre los organismos públicos y tiene que ir esta expresión, ¿cierto?, acompañada siempre de un criterio de prevalencia. Este criterio de prevalencia permite en el fondo decidir a qué lado, ¿no es cierto?, hacia qué lado se inclina la balanza. La competencia prevalente, como ustedes ven ahí en la lámina, está un poquito a medio camino entre una competencia que es exclusiva, solamente la tiene un órgano de la Administración, o una competencia que es compartida, que está en la que concurren varios entes de la Administración, como por ejemplo el caso de las municipalidades que les contaba recién. La competencia entonces prevalente cuando la ley entrega un criterio para determinar a qué órgano, a qué lado de la cancha se va, si ustedes quieren en términos futbolísticos, la pelota. Es decir, quién agarra esta pelota, quién tiene esta competencia para resolver un asunto. ¿Cómo se resuelve en nuestro derecho esta competencia concurrente? La verdad es que el derecho administrativo chileno no ha sido muy generoso en ese sentido en tratar este problema. Está tratado fundamentalmente en la doctrina extranjera, pero nosotros creemos que la expresión especialmente justamente una solución. Es decir, cuando se dice que la expresión, pero que la competencia le corresponde especialmente, quiere decir que no siendo única, ¿no es cierto?, no siendo exclusiva, va a inclinar la balanza, ¿no es cierto?, hacia el lado, en este caso, del Ministerio. No se olviden ustedes que del Ministerio de las Culturas, en este caso, en el caso que estamos analizando. No se olviden ustedes que cuando se creó el Ministerio de las Culturas, y esto pasa con muchas otras leyes que crean ministerios, no se crea solamente un ministerio. Para el caso de este ministerio se crea además un consejo, se crea además un servicio, se crean servicios locales, es decir, se crea toda una orgánica administrativa a través del mismo cuerpo legislativo que excede la sola creación del ministerio. Es decir, hay varios por uno en el fondo. En la ley no solamente existe un ministerio, sino que existen varios otros órganos que empiezan a coordinarse entre ellos para cumplir las atribuciones y las funciones que la ley, en este caso en el artículo 3º, le otorga a este ministerio. La conclusión, quiero resumírsela en 2 palabras, de las ideas matrices del proyecto de ley sobre arreo de animales, que busca declararlo como actividad inmaterial. Creo que no es una facultad del legislador, creo que es una facultad administrativa que se va a repartir en ese sentido en los órganos administrativos de la manera en que sucintamente un poco le he explicado ahora. Esa es la conclusión, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Interesante debate, porque habría que ver cómo llegaron rápidamente a que especialmente en este caso se refería a competencia compartida, pero al margen de eso yo tiendo a compartir la conclusión. O sea, que no estamos dentro de las materias propias del dominio legal y salvo que alguien tenga un parecer distinto, yo lo que propongo es que devolvamos el proyecto a sus autores con el informe que ha preparado la biblioteca, señalando que el juicio de esta comisión no es materia propia de ley. ¿Les parece? Bien, así se acuerda. ¿Antes o después del campanillazo? Después. Bien, diputado. Presidente, por su intermedio quiero hacer una pregunta al profesional que nos acaba de exponer, porque en la misma línea yo estoy preparando un proyecto. En el caso de la región patagónica se realiza mucho como deporte nacional, como también se realiza en el centro del país el rodeo. En la Patagonia nosotros realizamos frecuentemente en actividades costumbristas las jineteadas. Entonces, estamos preparando un proyecto en esa línea. ¿Eso también coincide en que pueda ser abordado en esta comisión? Perdón, pero me va a permitir contestar. Yo creo que esta comisión se va a ir vaciando de algunas materias, entre otras esas, porque para eso está la nueva institucionalidad. Lo que en cierta medida es sano, pero es otra capitis diminucio del Parlamento. Me recordaba muy bien la secretaria que yo podría declarar admisible el proyecto, y no lo voy a hacer porque tampoco voy en este régimen de monarquía presidencial, a autocercenarnos, pero evidentemente aquí hay 2 afirmaciones a las que hizo Pedro. Una es que no es una materia propia de dominio legal, es una iniciativa legislativa. Y segundo, que hay una competencia entregada por ley a un órgano del Estado, que en este caso es el Ministerio de la Cultura.
Y lo más probable es que nos ocurra lo mismo con otras más, como por ejemplo la declaración de Arica como ciudad de la cueca, y otras más, que no, y que al final del día creo que tiene una dificultad porque hay actividades propias. Yo, por ejemplo, el proyecto Arreo yo lo apoyaría, si tuviera que votarlo lo apoyaría, para ser honesto. Porque conozco, por ejemplo, la experiencia del trabajo de los crianceros, pero también va a obligar a los parlamentarios a buscar proyectos que no nos dejen con el historial del día D, que después nos deja en miles de problemas. Esa es mi opinión, pero le ofrezco la palabra a Pedro antes de tratar en los minutos que nos queda, por lo menos poder escuchar al diputado Altolosa, que tiene que ser muy breve, Pedro. Sí, es bien importante, presidente, porque para responder a la pregunta del diputado Calisto, pero le sirve también a los demás parlamentarios. El único deporte que ha sido declarado por ley como deporte nacional es la rayuela. Hay una ley del año 2016 que declaró la rayuela como deporte nacional. A nosotros nos han preguntado esto varias veces en la biblioteca, entonces varias veces hemos tenido que dar una explicación similar. No hay una atribución legislativa para declarar un deporte como deporte nacional. Y la declaración de un deporte como deporte nacional, que es lo único que conocemos que se ha hecho, que es la rayuela, no implica ningún estatuto de privilegio para ese deporte. De forma tal de que... Y otra precisión más, respecto del rodeo. El rodeo, lo digo responsablemente, también nos preguntaron esto el año pasado, lo recuerdo, el rodeo no es un deporte nacional, no está declarado como deporte nacional. Yo me acuerdo que cuando nos hicieron la consulta, llamé a la Federación Nacional de Rodeo para preguntar, ellos estaban seguros de que así era. Porque hay un decreto del año, creo que es del año 49, que por ahí me lo tuve que conseguir, creo que en memoria viva estaba, y resulta que ese decreto acoge a la asociación de rodeo como parte de una especie como la, voy a explicarlo así, como la NFP del rodeo, por así decirlo. La acoge como parte de las normas, de las entidades regulatorias del deporte, pero no lo declara como deporte nacional. Quiero ser muy claro en eso, porque en la Federación de Rodeo, con quien tuve una conversación, está muy seguro de que esto era así. El rodeo no es un deporte nacional, el único es la rayuela. Y, como digo, no tiene ninguna implicancia legal en términos de un reconocimiento especial el que sea declarado deporte nacional. Muchas gracias. Pero antes, diputado Altolú, yo creo que a esta altura es mejor que dediquemos los 7 minutos a ordenarnos y el miércoles damos el primer punto, porque hay un par de cosas que tenemos que, a propósito de lo que dice Pedro, decidir. Primero, bienvenido. Primero, quiero decirles que el próximo lunes vamos a comenzar el debate de los proyectos sobre patrimonio, que están todos en la lista, estaban hoy día en el orden del día. Pero le ruego a todos los diputados y diputadas que de aquí al día jueves hagan llegar a la Secretaría, perdón, día miércoles, nombres de invitados para ese debate, para el debate de los distintos proyectos patrimoniales. ¿Pero el miércoles vamos a partir? No, vamos a partir el lunes. ¿Ah? ¿Qué dice? Usted, en el orden del día hay un montón de proyectos que tienen que ver con el tema patrimonial. Estos van a estar en tabla para el lunes 14 y lo vamos a empezar a tratar. El lunes 14 vamos a recibir al alcalde de Quilleco por un máximo de 30 minutos y después, la hora y media siguiente, vamos a tratar los proyectos de patrimonio. Entonces, de aquí al miércoles se aceptan sugerencias, o jueves, pero sean prudenciales para que la gente pueda venir, la Secretaría pueda invitarle, enviarle los proyectos invitados para opinar sobre estos proyectos, patrimonio. Después, el miércoles la tabla de fácil despacho vamos a tener el día del Rotario y vamos a tener varios proyectos que son de días, de monumentos, pero vamos a ver el mismo trámite. Van a ser invitados mañana los diputados a exponer y el que no viene, para archivo mi proyecto. Después, a partir de lo que ha dicho Pedro, uno tendría que mandar al archivo o el declárese la ciudad de Arica capital de la Cueca. Archivo. Que es del diputado Altolú, que se opuso, el 8.578, porque es otra declaración, aunque es media extraña, pero bueno. No estoy seguro si ahí se aplica el mismo criterio, ¿no, Pedro? Ahí no lo sé. Bien. Después, no, es que me surgió la duda. Entonces no lo mandamos. No lo mandamos, lo vamos a poner en tabla fase de despacho y se lo vamos a rechazar porque Chile entera es la capital de la Cueca. Perfecto. Y entonces el miércoles
solo tenemos días y monumentos. Le voy a pedir a la secretaria que ponga todos los días y monumentos que hay y cite a todos los diputados y el que con la advertencia o la advertencia, bajo percibimiento de tenerse por archivado si no concurren a defenderlo. ¿Bien? ¿Les parece? Me gusta esta comisión. Son todos más malos. Bien. Y, ¿qué más? Y este se lo vamos a remitir a los diputados para decirles que de acuerdo al informe elaborado por la biblioteca y al juicio de esta comisión, no se trata de una materia propia de ley y cuya competencia desde el 2000, porque me hacía la secretaria una observación siempre atingente, y es que las declaratorias previas se hicieron antes de que estuviese en vigor la norma referida del Ministerio de la Cultura, Arte y del Patrimonio. Entonces, en esa época podría haber un limbo, ni el Consejo de Monumentos Nacionales tenía, ni había un organismo especializado, y por tanto el Congreso legítimamente... Pero se hizo por decreto, los tesoros humanos vivos, por ejemplo. Los tesoros humanos vivos sí, pero eso es posterior. Sí. Pero hay varias declaraciones parecidas, de declárase patrimonio de la humanidad, no sé qué, o... No me refiero a tesoro, sino que la misma forma que se plantea acá. Patrimonio cultural inmaterial, hay varias más, pero hoy hay un organismo que tiene una norma específica. ¿Les parece que procedamos así, con un acto de deferencia con los proponentes? Bien, sin perjuicio que podamos respaldar la solicitud al Ministerio para que se declare como tal. ¿Se le incorporamos en la carta también? ¿Con la venia a esta comisión? ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. ¿Se le pide el patrocinio entonces al Ministerio? No le pedimos el patrocinio al Ministerio. Lo que le decimos a los diputados es que consideramos que no es materia propia de ley. Sí. De acuerdo al informe de la biblioteca y el criterio de esta comisión. No obstante eso, y que por tanto corresponde al Ministerio de la Cultura, y que junto con devolverle el proyecto hemos decidido oficiar a la ministra de la Cultura y al subsecretario de Patrimonio para que ojalá en el ejercicio de sus facultades acoja la iniciativa. ¿Les parece? Bien. Muchas gracias. Hay una cosa que no me queda clara. ¿Hay algo que queda, secretaria? Presidente, queda entonces, esto va a quedar, ¿no podemos sacar de tramitación este proyecto? Es que después su respuesta y vemos el archivo. Entonces, después de lo que respondan los autores. Claro, para los autores, para tenerlo ahí, dejémoslo ahí. No, pero es para no, es que es muy violento, así. Mandárselo al archivo. Tan rápido, así sin explicarle, una piscolita más que sea. Florcita Alarcón. Una pregunta, señor presidente. ¿Hasta cuándo usted es presidente? Ya voy a terminar, paciencia. Paciencia. Para que nos ubiquemos bien. Paciencia, ya me voy. Es que tú lo explicás de todo. ¿Me está echando? Un acto de... Muchas gracias. No tengo la más remota idea. Un PPD, nos mandaron el otro día una nómina. Carolina Marzán. No se sabe. Bien. Muy bien. Ya, pero no quiero dejar en claro que no me está echando. Me acaba de decir que no está echándome. No es hasta cuándo, como el Balaño Nuevo, no es para lo mismo, ¿no? Muy bien. Miren los piropos que le están echando, presidente. No le vayas a decir nada, te golpeo. Ha sido el mejor presidente que he tenido yo en las comisiones. Muchas gracias, presidente, si es que se va, y bienvenido al que venga. Muchas gracias. Me quedan unos días, ojo que en unos días podemos sacar 40 proyectos de ley. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.